Hoy vamos a ver dos temas muy importantes como para terminar con la parte esta de dinámica. Ustedes ya vieron con Tito el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Vieron lo que es la normal, cuándo hay una normal, cuándo hay una tensión, y lo vieron en el plano horizontal. Ahora yo quiero, con algunos ya se los adelanté, pero quiero que con todos veamos ¿cómo se hace un diagrama de cuerpo libre cuando se trata de un plano inclinado? ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos un plano inclinado y tenemos un cuerpo. Yo lo que sé es que tengo un peso de ese cuerpo que apunta hacia el centro de la Tierra, o sea que es perpendicular a la base del plano. ¿Qué más sé? Que como hay dos superficies, dos cuerpos en contacto, aparece una normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, que la normal va a ir para allá. ¿Correcto? Supongamos el caso más simple de que no tenemos fuerza de rozamiento. Plano inclinado. ¿Cómo? Apagar el micro. Hay un Tiene el micrófono micrófono prendido. abierto. Bien. Les decía, supongamos el caso más simple de que tenemos dos superficies en las que no hay rozamiento. ¿Cómo voy a considerar acá los ejes coordenados para poder hacer el diagrama de cuerpo libre? Lo puedo poner así, al eje X, horizontal, como me gusta, pero ahí voy a tener un problema de que no voy a saber cuál es el ángulo. En cambio, la forma en que se hace es considerar siempre el eje X, tomarlo como paralelo al plano. Así. Y el eje Y, obviamente, perpendicular al plano. Siempre se toman los ejes de esa manera. El eje X paralelo al plano, el eje Y perpendicular a él. ¿Por qué? Bueno, hay una propiedad que alguna vez habrán estudiado en geometría que dice que dos ángulos cuyos lados sean mutuamente perpendiculares son iguales. Es decir, si yo tengo un ángulo y dibujo otro de manera que los lados sean perpendiculares, un lado perpendicular a este, otro lado perpendicular a este, estos dos ángulos son iguales. Entonces, miremos el dibujo. Miren el plano inclinado, el ángulo del plano inclinado. Y ahora miren el eje Y y el peso. Este lado es perpendicular a la base. Y este lado, el eje Y, es perpendicular al plano. Por lo tanto, este ángulo de acá es el mismo ángulo del plano inclinado, alfa. Por eso se toman los ejes de esta manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, siempre se toman así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé cómo son los ejes para poder resolverlo analíticamente. Lo que voy a hacer es torcerlo, voy a enderezarlo, ¿sí? Para dibujarlo acá. La misma situación que tengo aquí, pero la enderezo. Entonces, si yo la enderezo, el peso me va a quedar acá. Este es el ángulo alfa. Y la normal está sobre el eje Y en la semieje positivo. ¿Correcto? ¿Ven que es lo mismo, pero he girado la figura? Sí, profe. Bien. La normal está sobre el eje. No la puedo Profe, proyectar. Sí.
Una pregunta, eso nos marca el peso, ¿no es cierto? Esto, Sí, sí, el peso. gracias. Fíjense, la única fuerza que yo acá puedo proyectar, ¿cuál es? El peso. Me va a dar una componente vertical, P sub I, y una componente horizontal, P sub X. ¿Las ven? Sí, Es decir, si yo lo hiciera acá, en el dibujo, acá tendría P sub I, y acá tendría P sub X. ¿Bien? Bueno, ahora, analicen lo que pasa en el dibujo. En el eje Y, en la dirección del eje Y, el sistema está en equilibrio, ¿correcto? Es decir, el bloque que está en el plano inclinado no sube ni baja, va sobre el plano. Es decir, que yo puedo considerar que en el eje Y el sistema está en equilibrio. ¿Sí? Es decir, que la normal es igual a la componente Y del peso. ¿Me siguen? Pero opuesta, ¿o no? Sí, sí. Por eso se contrarrestan. Y está en equilibrio en la dirección vertical. ¿Sí? Sí, profe. Gracias, Tati. Sí. Y en el eje X, en la dirección de X, ¿qué es lo que me queda? O sea, que hagan de cuenta de que estas dos se contrarrestan. Y la única fuerza que queda es en la dirección del plano y apunta hacia abajo. Esa es la razón por la que el cuerpo cae por un plano inclinado. ¿Se entiende? sí, Esa es la razón por la que el cuerpo cae por un plano inclinado. Ahora, si yo quisiera frenarlo al cuerpo, tengo que hacer una fuerza hacia arriba igual a ¿quién? al peso en X. Al peso en X. Si yo lo quiero frenar al cuerpo, tengo que hacer una fuerza hacia arriba igual al peso en X. Muy bien. Ahora mírenlo de otra manera. Supónganse de que ustedes quieren elevar un cuerpo usando un plano inclinado. ¿Sí? Entonces, la fuerza que ustedes tienen que hacer para subirla no es igual al peso del cuerpo, es igual a la componente X del cuerpo, del peso. Eso quiere decir que si, por ejemplo, supónganse que mi ángulo fuera de 30 grados, el peso en X, que será esta componente de acá, es el cateto opuesto de ese ángulo, o sea que va a ser peso por seno de 30 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que si en el ejemplo yo estoy subiendo un piano que pesa 100 kilogramos y uso un plano inclinado de 30 grados, la fuerza que yo tengo que hacer para subirla es de 100 kilogramos por el seno de 30. ¿Y el seno de 30 grados cuánto vale? 0,5, Y 100 por 0,5 ¿qué me da? 50. 50. Es decir, fíjense, ¿para qué me sirve a mí un plano inclinado? Algo que ya sabían los antiguos egipcios. Con un plano de 30 grados yo tengo que hacer la mitad de la fuerza para subir un cuerpo por ahí. ¿Sí? Sí, profe. Bien.
¿Se entendió cómo es el diagrama de cuerpo libre de plano inclinado? Sí, profe. Bien, Ese es el supuesto caso que no dice fuerza de rozamiento. que no hay fuerza de rozamiento. ¿Qué pasa si hay fuerza de rozamiento? Profe, a mí me queda una duda. Dime. Ahí, para sacar los 100 kilogramos, no entendí cómo sacó los 100 kilogramos. No, los 100 es un ejemplo, Eso. dice. Es un ejemplo. Bien. En el hipotético caso que sea así. De un plano Perfecto. inclinado de 30 grados y que vos querés levantar un cuerpo que pesa 100 kilos. La fuerza que tenés que terminar haciendo es de 50 kilos. Por el plano inclinado. Es decir, si yo lo quiero levantar así, a un cuerpo de 100 kilos, tengo que hacer una fuerza de 100 kilos para levantarlo. Ahora, si yo lo empujo por un plano inclinado que tenga este ángulo de inclinación, la fuerza que tengo que hacer es la mitad. ¿Entendés, Paula? Soy la Marti. Sí, sí, entendí. Ah, Marti, perdón. Confundí las voces. Bien. Como decíamos, en un caso más general aparece una fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto. ¿Cómo va a ser esa fuerza de rozamiento? Y depende del movimiento. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un plano inclinado, yo sé, porque ya lo he visto en el diagrama de cuerpo libre, que el peso de este objeto en X apunta hacia abajo. Si no se está cayendo con la inclinación que tiene, ¿es por qué? Porque el peso en X es igual a fuerza de rozamiento. Porque la fuerza de rozamiento que va a apuntar hacia arriba, porque yo sé que el peso en X apunta hacia abajo, es de la misma magnitud, entonces está equilibrado. Ahora, cuando yo aumento el ángulo, y por lo tanto aumento mi P de X, porque el ángulo empieza a ser más grande, el seno más chiquito, aumenta mi P de X, vence la fuerza de rozamiento y empieza a caer. ¿Sí? Cuando empieza a caer, ¿ven? ¿Hacia dónde es el movimiento? Hacia abajo. La fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a apuntar? Para arriba. Para arriba. Siempre se opone. ¿Sí? Ahora, si yo tengo el caso de un cuerpo que yo lo voy empujando para arriba, la fuerza de rozamiento ahí, ¿para dónde iría? Para abajo, profe. Para abajo. Se opone al movimiento. Exactamente. Entonces, de acuerdo al caso que ustedes consideran, la fuerza de rozamiento, supongamos que yo no tenga esta fuerza hacia arriba, va a oponerse al movimiento ahí. Y va a estar acá, en mi diagrama. ¿Sí? Incluso si yo lo sostengo al cuerpo. Porque yo lo que hago es aplicarle una fuerza para que no caiga. No pretendo que suba, sino que se quede quieto. Entonces, la fuerza de rozamiento en ese sentido me ayuda. ¿Por qué? Porque si yo no lo empujara, la fuerza de rozamiento trata de frenarlo al cuerpo. Yo aplico una fuerza, va en el mismo sentido que la fuerza de rozamiento para frenar al cuerpo. Me estaría ayudando la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Sí, ¿Quedó claro cómo se hace el diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de esto? no, Bien.